Alex, ¿tú estás de acuerdo con que los restos sean cremados? Yo creo que sí, es lo más pertinente, ¿no? Una vez más, Alex, las declaraciones de Guillermo Bermejo generan gran controversia. Esta vez tiene que ver con el tema del destino de los restos de Abimael Guzmán. Él ha dicho que los restos de Guzmán deben ser entregados a sus familiares como cualquier peruano. Eso es lo que ha dicho Guillermo Bermejo, contradiciendo lo que han dicho otros congresistas, contradiciendo, entiendo, la misma postura de la bancada, que por lo menos es lo que nos dijo Betsy Chávez ayer, ha respaldado la iniciativa multipartidaria para hacer una ley en ese sentido, contradiciendo lo que ha planteado Aníbal Torres, el ministro de Justicia. ¿Cuál es la posición de Perú Libre sobre este tema? Bueno, creo que hay un comunicado ya hecho público. Yo respeto la opinión de las personas. A mí, cuando se me ha preguntado sobre ese tema, yo lo único que he señalado, referenciemos las cosas que ocurrieron con los tribunales sin rostro, ¿no? El haber acudido a instancias de derechos humanos internacionales significaron corregir las cosas que se hicieron. Y en este tema también se tiene que actuar apegado a lo que existe, o sea, a la normatividad que existe más allá de quién fuere la persona. No vaya a ser que después se acuda a instancias internacionales y terminen sancionando al país, ¿no? Por eso los proyectos con perspectiva de corregir estos vacíos, pues se saludan, ¿no? Pero yo considero todo lo que se tenga que hacer, como bien se ha remarcado muchas veces, sobre todo al profesor Pedro Castillo, y creo que corresponde como peruanos, y así lo dice el artículo 38 de la Constitución, debe estar enmarcado dentro del ordenamiento jurídico. De acuerdo, pero digamos, el ordenamiento jurídico puede tener fallas, como tú mismo señalas, Alex, que hay que corregir. Sin embargo, lo que va a ser determinante es cuál es tu postura, es decir, cuál es la evaluación política que se hace de las circunstancias, del significado del destino de los restos de Abimael Guzmán. Es más, te lleva directamente a la discusión sobre qué es Sendero Luminoso y qué ha sido para algunos en el Perú, y parece que sobre ese punto no hay un acuerdo, ¿no? Está por demás, y yo creo que se ha marcado bien todo lo que ha significado Sendero Luminoso, en lo negativo, en lo perjudicial, en lo destructivo para el país. Quien no lo quiera mirar, me parece que no está en sus cabales, ¿no? Utilizar, por más rico que sea el idioma, adjetivos, creo que ni todo el idioma se pudiera usar en el rubro de palabras va a poder encerrar todo lo que ha sido. Pero en todo caso, lo que ahora estamos viviendo es el destino de los restos, y lo que tiene que apuntar es a no generar confrontación. Porque si comienzas a hacer escenarios supuestos, ¿no? Digamos, entregan a la familia, van a ir algunos y otros también van a ir, unos para generar confrontación y otros seguramente para que se proceda al entierro. Si va a estar en un lugar, de igual manera va a generar escenario de confrontación. Yo creo que ahí es lo que tienen que merituar las autoridades, que tienen que definir esta situación en la que nos encontramos, ¿no? Creo que ya bastante tenemos con las calles llenas de confrontación, ¿no? Para hacer un agregado más, yo creo que no es necesario. Es decir, Alex, ¿tú estás de acuerdo con que los restos sean cremados? Yo creo que sí, es lo más pertinente, ¿no? Para evitar, vuelvo a reiterar, esos escenarios de confrontación, de un lado y del otro lado. Porque eso no se puede negar, lo va a haber. Entonces, ese va a terminar siendo un problema interminable, ¿no? Y yo creo que ya hay que voltear la página. Ahora, se ha generado otro conflicto entre el ministro de Justicia, que se ha pronunciado con respecto él ha dicho que es impertinente la intervención de Vladimir Cerrón, o la pretensión de Vladimir Cerrón de intervenir en las decisiones de gobierno, y la respuesta ha sido muy airada. Incluso había un comunicado de Perú Libre recordándole a Aníbal Torres Vázquez que él es un invitado.
pero el presidente Castillo es lo más cercano a un invitado también. Él se inscribió en Perú Libre para poder ser candidato, porque lo que ha ocurrido en realidad es una alianza entre un grupo de maestros que pretendían tener un partido y no lograron inscribirse y Perú Libre, ¿no? O sea, si somos estrictos, Pedro Castillo termina siendo también un invitado, ¿no? Claro, y bueno, en la misma dirección estamos, ¿no? Pero yo diría que esos son los temas relevantes, eso es lo que la población quiere escuchar. Yo creo que lo que la población quiere escuchar es cómo se solucionan sus problemas, ¿no? Es como entrevista anterior que tú realizabas, y ese es un tema real, objetivo, esa es la preocupación de la gente, o sea, cómo afronta ese tema del gas, o sea, cómo en el caso de Lima, el problema del agua de San Juan Lurigancho, ¿no? San Juan de Lurigancho, y en el resto del país igual. O sea, yo creo que las personas que pueden tener algún nivel de referencia de opinión deberían pensar, mirar en cuál es lo principal, cuál es lo prioritario. Claro, pero el tema es decir, de la interferencia o no en los nombramientos, porque ha habido problemas, y ustedes mismos lo han reconocido, en los criterios que se han usado para la selección de algunos funcionarios. Es verdad que esto ha ocurrido siempre, pero eso no es justificación que haya ocurrido en otros gobiernos para que las cosas no cambien ahora, ¿no? O sea, como que ustedes les están exigiendo más que lo que les exigieron a otros gobiernos. Pero en realidad eso se debió hacer con todos. Ahora, sobre el tema específico de Sendero y esta controversia, sí es un tema importante, porque no ha terminado la guerra con Sendero Luminoso. La muerte de Ismael Guzmán no sabemos si va a tener como siguiente capítulo el reinicio de acciones armadas, si este grupo va a seguir actuando como en los últimos años, pretendiendo infiltrar las organizaciones sociales sin haber renunciado a su ideología y a sus objetivos de imponer una dictadura a todos los peruanos, y tenemos pendiente el tema de los quispe palomino en el BRAEM. Es decir, sí es importante una definición clara con respecto al tema de Sendero Luminoso. No, yo creo que no se malentienda, yo no digo que no sea un tema relevante, ¿no? Pero hay otros que tienen mayor relevancia, ¿no? Y ahí más bien a lo que tú señalas, por ejemplo, este tema de los quispe palomino, ya se están convirtiendo en un mito. Entonces ahí, ¿quiénes son los responsables de acabar con este mito? Son las Fuerzas Armadas, son las fuerzas policiales. Habría que reevaluar cómo se está actuando, porque no es posible un pequeño grupo, ¿no? Esté generando esta zozobra en el país, que ya está por demás decir que también ahí hay una situación del poder del narcotráfico, ¿no? Eso también hay que mencionar. Entonces quienes tengan que intervenir, claro, pero intervengan, pues. Claro, pero esto es un asunto que pues uno puede tener todas las críticas a lo mal que se hicieron las cosas en relación al BRAEM, incluso en lo sospechosas que resultan algunas actitudes de permitir que entre tanto insumo y salga tanta droga, ¿no? Y que Quispe Palomino siga ahí, pero ahora el gobierno lo tiene Perú Libre. Ahora, el tema de Iber Maraví, es decir, a mí, yo conversé con Iber Maraví, le di el derecho a que responda todas las cosas que decían sobre él. Y aquí, él no me dijo la verdad. Cuando yo le pregunté cómo explicaba que su esposa y su suegra hubieran firmado por el Movadef, él me dijo que las habían sorprendido. Pero él no dijo que el esposo de su suegra era Ilebrando Pérez Huaranca, que según la Comisión de la Verdad dirigió la masacre de Lucanamarca, que fue un horror. Es decir, una persona con ese nivel de relación con Sendero Luminoso, con alguno de sus fundadores, no puede haber sido sorprendida pues, por el Movadef. Sabe perfectamente qué es el Movadef, Alex, perfectamente. Claro, en este caso lo que ocurre con Iber, y tampoco se puede dejar de señalar porque eso lo demostró la comisión del padre Lancier cuando se lograron la libertad de muchos ciudadanos y ciudadanas que fueron acusados por personas que probablemente hayan sido presionados para señalar nombres, ¿no? No podemos dejar de mencionar que también Iber Maraví puede ser parte, ¿no? de ese conjunto de personas, porque cuando hay investigaciones, hay veces en ese rubro que hoy es de colaboración eficaz, y en el ánimo de buscar libertad o aminorar penas, etcétera, uno termina señalando nombres, pues, ¿no?
Pero, claro, lo real, pero el problema es que Alex, no hay ninguna sentencia. No, está bien. O sea, desde el punto de vista legal, porque yo creo que hay que hacer la diferencia, puede ser que no haya ningún argumento. Pero desde el punto de vista político, la pregunta es si es lo más conveniente o no. Cuando el país está dividido como está dividido y cuando una de las cosas de los que los están acusando es tener cercanía, simpatías o tolerancia con Sendero Luminoso, con el Movadef. Es decir, políticamente es inconveniente la permanencia de Iber Maraví. Nadie está diciendo que, por lo menos yo, no estoy diciendo que sea culpable. Pero no es políticamente conveniente y a veces las decisiones tienen que tomarse por la conveniencia política o no del país. Yo ahí tengo mi punto de vista, ¿no? Es algo como lo del día de ayer que ha sido materia también el tema de la designación del señor Palacín, ¿no? Yo digo que hay que fiscalizar en Iber Maraví. Hay que fiscalizar el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a las normas establecidas. Eso es lo que hay que mirar. O sea, Iber Maraví no tiene por qué convertir al Ministerio de Trabajo en sus acciones en la continuidad del partido político. No, o sea, cuando tú diriges una institución pública o eres parte de una institución pública, estás al servicio de peruanos y peruanas y no solamente al servicio de tal o cual grupo político partidario. Y coincidentemente, en el caso del Congreso, hay una comisión de fiscalización que puede actuar de manera pertinente y fiscalizar las acciones, en este caso del señor Iber Maraví, del Ministerio de Trabajo, si es que realmente están apegadas, ¿no?, a lo que le corresponde hacer, ¿no? Al menos ese es mi punto de vista. Yo respeto los otros puntos de vista, pero creo yo que, como tú decías en un inicio, aquí todo lo que designa este gobierno, todo es cuestionado, todo es cuestionable. Yo, por ejemplo, te digo, Nicolás, y tú conoces muy bien el reclamo de los maestros. Yo tengo respeto por quien ha sido designada viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. Gestión pedagógica. Estabas diciendo algo con respecto, entiendo, a una crítica que tú tienes con respecto a ciertos nombramientos en el Ministerio de Educación. Claro, ahí mi observación, vuelvo a reiterar, no es nada personal, pero sí es legítimo. No lo digo ahora, lo dije siempre, y creo que eso es entendible. Mucho se cuestiona algunas designaciones que viene haciendo el gobierno del profesor Pedro Castillo. Y nosotros, el sector magisterial, más de 500,000 de profesionales en educación, hemos venido, no ahora, de manera reiterada, señalando que por qué las autoridades máximas del Ministerio de Educación no las asumen profesionales en educación. Y en este caso hacía mención del Viceministerio de Gestión Pedagógica. Anteriormente estuvo otra persona que era administradora. Hoy está una persona que es psicóloga. Pero tenemos profesionales en educación y nadie dice nada. Nadie cuestiona. Entonces, ahí nos parece que hay doble discurso o desconocimiento. Yo quiero apuntar a que sea desconocimiento. Nosotros hacemos llegar los reclamos pertinentes ahora de este espacio porque nos lo transmiten, Nicolás, la cantidad de profesionales de educación que están preparados, están calificados, y no solamente en educación, en otras áreas, y que pertenecen a Perú Libre o que han sido parte de esta campaña que ha llevado a Perú Libre. ¿Pero qué? Porque no tienen los antecedentes de haber sido parte de los ministerios en años anteriores, de gestiones anteriores, o sea, no pueden asumir la conducción. Para los que trabajamos en la administración pública, sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer, y vuelvo a reiterar, la administración pública, la institución pública, no es para hacer cuestiones políticas partidarias, es para desarrollar, para ejecutar, para realizar políticas de Estado. Alex, pero con el mismo argumento te podrían decir por qué se ha nombrado al señor Julián Palacín como miembro del directorio de Indecopi. Es decir, ¿está ahí porque participó en la campaña y fue parte del equipo técnico o porque está calificado para estar en Indecopi, que se supone debería ser una institución altamente especializada en la defensa de los derechos del consumidor y en la defensa de la libre competencia? Yo entiendo y conozco que el señor es profesional en Derecho, y esa es una de las profesiones afines de lo que significa Indecopi. Y eso lo va a tener que demostrar en sus actos.
Yo no creo que no esté preparado para cumplir esa función. Y reitero, o sea, júzguenlos por los actos, fiscalícenlo por los actos, pero no adelanten juicios cual juez, jurado y verdugo. Ahora, esto nos lleva, Alex, a un tema de fondo y que es sumamente serio. Es decir, una de las razones por las que el Perú ha crecido en términos macroeconómicos, es decir, nuestro presupuesto es prácticamente 4 veces de lo que era hace 25 años. Y sin embargo no hemos resuelto ni de lejos los grandes problemas nacionales. Y eso tiene que ver con la corrupción, por un lado, pero también con la ineficiencia del aparato del Estado. Es decir, el no haber puesto en los lugares de decisión, en las instancias de decisión más importantes, a las personas más calificadas. O sea, se ha colocado en los puestos porque participó en la campaña, porque es el partido, porque aportó a la campaña, porque trabaja para alguien que aportó a la campaña. O sea, todas esas razones, todas inválidas, mirado desde la perspectiva de la eficiencia que se requiere meterle al aparato del Estado. Es decir, ustedes que han ofrecido cambiar las cosas en el Perú, ¿por qué no comienzan por cambiar eso? De poner en los puestos a la gente más calificada sin importar de qué partido sea. Suscribo lo que acabas de señalar. El diagnóstico que tú has hecho es el que nosotros también en su momento lo hemos tenido. Y por eso es que justamente creemos que esas nuevas personas no necesariamente están en Lima. También en las regiones hay profesionales de las diversas profesiones debidamente calificados. Pero como están en Tacna, como están en Loreto, como están en Tumbes, en Piura, en Cusco, etcétera, entonces nunca tienen las oportunidades. Y tal vez ahora es la oportunidad. Porque si vamos en la dirección, permítame terminar la idea, porque si vamos en la dirección, que estoy de acuerdo, la ineficiencia, yo sugeriría, lean las declaraciones de intereses, de antecedentes, de los actuales funcionarios de los ministerios, y van a encontrar que están años y en diversos cargos dentro de los ministerios, y otros son justamente esas personas las que han venido dirigiendo las instituciones que dan dirección. Para mí hubo una experiencia increíble cuando se discutía de la reconstrucción y nos cansábamos de escuchar las propuestas de los colegios profesionales, de las facultades de ingeniería y arquitectura de las zonas afectadas, y nunca nadie pensó que ellos podían hacerse cargo de la reconstrucción porque eran los que sabían lo que había que hacer y cómo hacerlo y con quién hacerlo, pero en fin. Yo no quiero terminar esta entrevista, Alex, sin preguntarte por lo que ocurrió ayer. Yo entrevisté al almirante Montoya y dijo un asunto muy serio. Usó una expresión que algo así como que debajo del sombrero de Pedro Castillo está Sendero Luminoso, que el que ha fallecido, Abimael Guzmán, es una especie como de líder del presidente, y nos dijo además que iban a seguir con este procedimiento de censurar ministros y terminar con la vacancia presidencial. Que primero lo dijo, después se desdijo, pero digamos lo que está claro es que hacia eso van, ¿no? O sea, ¿cómo van a manejar ustedes esta situación? ¿No hay ninguna posibilidad de lograr un entendimiento con estas fuerzas políticas? Eso es lo que yo no termino de entender, ¿no? Porque por los pasillos tú hablas, conversas, dialogas, y esos temas no son materia, y debieran ser, porque ese tipo de lenguaje, esa forma de expresarse, no le hace bien a la democracia. Esos términos de primero tal, segundo tal y tercero tal, eso no ayuda. Y lo segundo, él como autoridad de una institución emblemática de la Marina de Guerra, donde sabemos cómo se maneja el respeto de autoridades, yo creo que él tiene que recuperar esa condición, que no creo que la haya olvidado en el todo, pero él tiene que entender que el profesor Pedro Castillo Terrones es el presidente de la República y como autoridad merece un poco de respeto, y a la hora de dirigirse a él hay que mantener esa misma cordura, ¿no?